Qué pena, Ojet, ¿ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. Bueno, muy buen día. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Filosofía Medieval con el tutor César Ibarra y con ustedes Paula Miranda Ruiz Garzón, estudiante de Filosofía, Ojet Mauricio Lemos Mosquera, estudiante de Filosofía, y quien les habla, John González Guerrero. En esta ocasión, queremos usar en este debate el método disputativo y vamos a trabajar la tesis o la idea sobre la educación, un medio de poder tanto en la Edad Media como en la actualidad. Y para eso vamos a ir desarrollando el tema bajo tres premisas que hemos escogido, donde iremos de lo global a lo específico. La idea es que vamos a tratar de concluir con algo muy puntual. Entonces, dando comienzo a esto, queremos iniciar diciendo que la educación ha sido históricamente una herramienta fundamental para el acceso al poder y la influencia a las sociedades. En la Edad Media el conocimiento estaba restringido a las élites religiosas y aristocráticas, mientras que en la actualidad la educación se presenta como un derecho universal que empodera a las personas para participar activamente en la sociedad y en la economía. Partiendo de esta primera premisa, queremos compartir la premisa que tiene Paula Miranda. Bueno, yo yéndome un poquito también por un lado de el poder y la educación, pienso que se puede hacer justamente una analogía entre la educación de la Edad Media en Occidente y la educación, lo que representa más bien la educación bajo el modelo, los marcos lógicos de la razón moderna de Occidente para nuestro contexto que pues es Latinoamérica, más específicamente Colombia. Entonces, creo que la analogía se puede hacer desde el lugar de que los agentes o las instituciones que estén controlando la educación y todo lo que esto, digamos que conlleva, son las que siempre van a tener el poder sobre cualquier grupo en la sociedad y los que van a tener también las herramientas para establecer control sobre las ideologías, las prácticas cotidianas y bueno, todo lo que pase con una comunidad o una sociedad. Correcto, gracias. Ahora escuchamos la premisa de Ojed. Buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta que la iglesia en el tiempo, en la Edad Media, en la temprana Edad Media, tenía el control en su totalidad, no solamente de, de un solo libro, que era un solo libro, tanto como para los cristianos o como para los islámicos, era el Corán o la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta de que los contenidos programáticos eran dirigidos por solo una institución, o sea, yo dirijo lo que tengo y expreso lo que tengo, pero no tengo una contraposición, o sea, nos hemos dado de cuenta, o sea, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia lo que rompe o lo que hace que haya una evolución constante es que se rompan los dogmas. Tengo un solo pensamiento, ese pensamiento no me permite generar un debate, una discusión, a partir de que soy único o única en lo que quiero expresar. ¿Sí? En la actualidad, el hecho de que tengamos diferentes maneras de ver la vida o existen diferentes maneras de acercarnos a una espiritualidad, eso rompe los esquemas y hace que puedas llegar a un mismo punto desde diferentes caminos, ¿sí? Entonces pienso que hay una ruptura en cuanto a la generación ahí de poder, y es que estoy generando un poder, pero para cierta clase de la sociedad, ¿sí? Estoy generando un poder que si se lo doy a cierta clase social, estoy generando realmente es una burguesía. Vemos cómo en la Edad Media no solamente la cuestión ideológica influyó en, en, en,
en la educación, sino también, como lo decía John, en la economía. Y vemos que cómo se proyecta la economía es algo desde una persona que crea economía, pero que los demás trabajan para él. Entonces, estoy también limitando no solamente el conocimiento, pero también estoy, a partir de ahí, limitando los sistemas de producción. O sea, estoy haciendo que trabajen para mí, porque no estoy dejando que las personas tampoco accedan al poder. Y vemos cómo a través del acceso al poder también podemos acceder a una mejor educación, que es lo que de alguna manera se relaciona. Ok, Ese es mi aporte. gracias. Perfecto, ok. Bueno, teniendo en cuenta lo último que acaba de decir Ojer y también lo que había dicho Paula, am, entendemos que la educación trae poder. Ah, lo que decía de pronto Head sobre la parte eclesiástica, en la Edad Media se había centralizado la educación solamente a la burguesía, ¿cierto? Solamente al clero. En este caso, bueno, hablándolo desde la parte católica, cristiana, pero también como lo ampliaba Ojed, hacia la parte del Islam, de los musulmanes. Entonces se centraba solamente, digámoslo así, en la parte de teología, en artes. Am, eso, pues, entre comillas, fue bueno porque a la final hizo que nacieran las primeras universidades. Las universidades nacieron fue pues de allí de la necesidad de seguir expandiendo la educación. Y la educación trae poder porque el conocimiento es poder. Si hablamos desde la parte bíblica, recuerdo ahorita un versículo de la Biblia, está en el Nuevo Testamento, en Juan 8:32, donde Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, habla acerca del conocimiento, habla acerca de aprender, de estudiar, de conocer, y que ese conocimiento traerá libertad. Lo que hizo la educación en la Edad Media fue eso, traer esa libertad, ese razonamiento. Y al tener la persona la capacidad de razonar y de conocer, eso también trajo poder. Eso trajo poder. Y hoy lo vemos en la actualidad en que la educación se ha convertido se ha democratizado y ya es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a la educación. Es casi que obligado que nosotros debemos estudiar. Entonces, eso que empezó en la Edad Media y que empezó solamente por algo tan sesgado como lo fue la parte de la fe, pues se ha extendido y para nosotros hoy es una bendición poder tener educación abierta y a distancia como la que tenemos. No sé si alguien quiera comentar algo más. Sí, yo quisiera comentar algo, no sé si Paula, o puedo comenzar. Perfecto. Entonces, sí, me parece interesante lo que plantea John, pero quisiera analizar también como los varios tipos de educación. Educación desde la parte medieval podríamos estar proyectando a través de la parte cristiana o qué educación estamos proyectando a través del Islam. Y hablo estas dos espiritualidades porque pues, fueron las más influyentes o muy influyentes en la sociedad en esta época. Ajá. Entonces, vemos cómo la educación cristiana, a través de que genera también la idea de que hay un solo Dios, ¿sí? Independientemente de que es una trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola persona, un Dios como ese ser único y que no puedo llegar a él yo como físicamente, o sea, como no hay un intermediario entre Dios y los hombres, como hay una conexión directa. ¿Mm? Sin embargo, la parte de el Islam y todos estos filósofos religiosos, por lo menos como
al, al Farabi, ¿sí? Ellos, de alguna manera, todas las dos espiritualidades tenían o sea, una raíz muy fuerte que es el platonismo, y Platón y Aristóteles, ¿sí? Hablan las dos, tienen sus raíces en la metafísica, en la parte del amor, de cómo él trasciende el alma. Ajá. Pero veo una gran diferencia, y es cómo, cómo desde el Islam hay una relación más comunitaria, en el sentido de que a partir de los imanes, que se convierten como de esas personas que traducen el Corán, y lo explican, a la población, a la sociedad. Entonces veo que hay una manera más familiar, como un ethos más global, ¿no? Sin embargo, en la parte cristiana veo que hay una única idea, y es que a partir de solo lo que diga un lineamiento, por ahí nos regimos, ¿sí? Entonces veo que esa parte, por lo menos, me da la idea de una educación en la cual se enfoca más de pronto en la comunidad, en un crecer en la comunidad, y veo que hay una educación religiosa que se enfoca más en un crecer personal, en que yo a través de mis buenas acciones me puedo salvar, pero yo como ser humano solamente. Sin embargo, vemos cómo a través de esas espiritualidades como el Islam hay una gran diferencia, y es que hay una salvación como global, a partir también del hecho de la reencarnación, ¿no? De pensar que hay otra vida después de esa que estamos viviendo. Entonces me da como una fe, una esperanza en que pueda yo volver a seguir haciendo las cosas. Entonces es como un ciclo que siempre estoy teniendo. Entonces la parte de la parte cristiana me parece que es un poco más individual, y pienso también que eso se ha venido reflejando en la conducta de Occidente, y cómo Occidente enfrenta los retos también de la naturaleza, ¿no? Y el extractivismo. Vemos que el hecho también pensar de que no hay un mañana me obliga también a acabar todo hoy, a consumirme todo hoy, porque si no va a haber mañana, ¿para qué pienso que puedo cuidar algo? Entonces simplemente me convierto en un objeto el cual extrae recursos, pero sin pensar en el otro. Entonces pienso que ahí filosóficamente hay una gran diferencia, y es como una filosofía de Dios, y una filosofía de pronto más personal. ¿Mm? Como para hablar un poco de lo que estás hablando. Perfecto. No sé si Miranda quiere hacer algún comentario en este momento. Sí, pues escuchando a Ojed, quería irme un poco también por esa línea como de la diferencia, ¿no? Entre el cristianismo y el islam, porque sí me parece algo importante, en el sentido en el que, claro, la Edad Media establece las bases para lo que viene, que es la modernidad, y la modernidad eh, es una, es un movimiento, es todo un movimiento que no solo impactó, digamos que de formas territoriales, sino desde el etos, pero también desde la espiritualidad, desde la creación de distintas dicotomías que en muchas comunidades pues no existen. Entonces, en fin, me parece como muy importante abordar también esa diferencia. Me parece que hay que rescatar también mucho, y sobre todo, como lo decía también Ojed, del Islam, la parte sagrada, porque creo yo que incluso desde la corriente aristotélica y de Platón, se empieza como a hacer también esta separación de, por ejemplo, el arte, aunque digamos que en la época medieval no se veía tanto porque el arte sí era una forma de educación, pero sí, por ejemplo, una ruptura entre cultura y naturaleza. También creo que la jerarquización del conocimiento se empieza a ver mucho más en la Edad Media, como que ya están las personas que te dicen qué es conocimiento, qué no es conocimiento.
De todas formas, creo que sí es rescatable que la esfera de lo sagrado aún pertenece al conocimiento, que eso es algo que, bueno, de pronto en mis puntos ya mencionaré más adelante, pero eso es algo que también a partir de la filosofía que se empezó a gestar en la Edad Media en Occidente, empezó a perderse. Y empezaron a crearse como esas distintas rupturas que en realidad deberían ser pliegues del conocimiento, que, bueno, esa es una teoría de Deleuze que es muy, muy compleja, pero pensaba en eso, como en cómo los conocimientos en cierto momento se plegaron y luego hicieron como esa ruptura. Entonces, me parece importante rescatar eso, lo sagrado como también parte del conocimiento y no como una dimensión separada del ser humano. Sí, claro. De hecho, como dice Paula en este momento, y Ojed, hablando acerca de la parte espiritual, fueron los que dieron el comienzo al conocimiento, fueron los que impulsaron la creación de universidades. En aquella época, digamos, un Santo Tomás de Aquino, que es uno de los filósofos más reconocidos de la Edad Media, dijo, el conocimiento en sí mismo es en sí mismo un poder. El conocimiento es en sí mismo un poder, haciendo alusión a que conocer te da poder. Ahora, los monasterios y las universidades, como ya lo había dicho en la Edad Media, eran espacios exclusivos que formaban los futuros líderes eclesiásticos y políticos. Entonces, esa educación daba poder a los que ya tenían poder en la Edad Media. Era un acceso muy limitado y reforzaba lo que digo, ese control social, ya que ese conocimiento era visto como un privilegio que otorgaba poder y dominio sobre los menos instruidos, sobre el pueblo como tal. Y el conocimiento más grande que se tenía en la Edad Media era el conocimiento espiritual, el conocimiento religioso. Se manejaba mucho la cuestión de la fe. Entonces, como decía Ojed y como decía ahorita Paula, tener el conocimiento de lo que está por venir. Tenemos esperanza de que algo va a mejorar de pronto más adelante. Tener ese conocimiento y basarlo tal vez en el libro sagrado, eso daba poder. ¿Sí? Hoy en día tenemos algo muy bonito y es como lo decía también Ojed ahorita en su intervención, y acá en Colombia, la libertad religiosa, la libertad de culto. Eso es algo muy bueno, porque obviamente cada uno somos personas diferentes, tenemos culturas diferentes, conocimientos diferentes, fe y esperanza diferente, tradiciones diferentes. Y el que hoy nosotros tengamos en nuestra constitución esa libertad de culto, nos da a nosotros libertad de conocimiento. Antiguamente, y como era en la Edad Media, pero nomás aquí yéndonos a Colombia hace medio siglo atrás, todos nacíamos católicos, apostólicos y romanos en el país del Sagrado Corazón. Hoy ya podemos decidir, dependiendo nuestras creencias, nuestras tradiciones y nuestras inclinaciones. Eso es bueno, eso da libertad. Y eso es lo que les decía de pronto en el comentario bíblico de cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso trae libertad. Paula, cuéntanos. Sí, escuchándote un poco, John, pensaba, o bueno, más bien me preguntaba, también partiendo de mi punto de la analogía que se hace entre la educación de la Edad Media y la educación actual bajo nuestro contexto, me preguntaba si realmente existe esa libertad, es decir, constitucionalmente, esa libertad de culto y esa, por consiguiente, libertad de conocimiento que mencionas, la tenemos, pero pues me preguntaba si esta libertad realmente existe, porque, bueno, claro, si hablamos de la Edad Media, pues podemos partir de que los monasterios y las universidades eran, digamos, espacios de alguna manera exclusivos, que no eran para todo el mundo. Estamos hablando de una población que era en su mayoría analfabeta,
Entonces, digamos que estos centros educativos y la forma en la que la iglesia monopolizaba el conocimiento no solo hacía de la educación un instrumento de aprendizaje para esas personas que se encontraban sobre el poder, sino que también servía para reforzar ese control ideológico que tenía la iglesia sobre la sociedad. Creemos o se dice que ahora en este momento somos libres y bajo nuestro contexto podemos, sí, pues, tenemos libertad de culto, pero yo me pregunto si después de todo lo que pasó en la era moderna, eh, era que gestó sus bases justamente en la Edad Media, en Latinoamérica podemos hablar de libertad de culto cuando pues estamos, digamos que sometidos a una naturaleza que de alguna forma no es nuestra, en donde nos están educando bajo unos parámetros occidentales y por ejemplo, remitiéndome a situaciones muy concretas de nuestro contexto, tenemos una materia en la carrera de filosofía que se llama filosofía no occidental. Ni siquiera nos hablan de otras filosofías, sino de filosofía no occidental, como si cualquier cosa que no fuera de Occidente fuera lo otro. Entonces, bajo esos imaginarios, esas ideologías que de pronto a veces creemos como libertad, si nos ponemos a pensar, son en realidad un poco impuestas y en realidad tenemos un poco impuesto en nuestra cabeza qué es conocimiento y qué no. Me pregunto si realmente tenemos libertad de culto y por consiguiente de conocimiento. Me gustaría también escuchar sus opiniones. Ok, Oje, tú tienes la mano levantada. Sí, gracias, John. Yo voy a hacer dos intervenciones con respecto a las premisas anteriores, a la de Paula y a la de John. Entonces, para Paula, para un poco, o sea, complementar lo que Paula decía antes de esta última premisa, es que la importancia de la espiritualidad en la Edad Media, ¿sí? La influencia de la espiritualidad en la Edad Media. Y hay una cosa que me parece muy complejo y es que analizando ambas espiritualidades o para ser claro, las dos más fuertes en esa época, estamos hablando del Islam y el cristianismo, tienen la misma base filosófica, que es el pensamiento de Platón y el pensamiento de Sócrates, de Aristóteles. De hecho, estos filósofos medievales, islámicos, tradujeron a muchos filósofos griegos y a partir de sus enseñanzas las mezclaron con lo político, ¿sí? Entonces es ahí que me da una gran dicotomía ver cómo la misma raíz y al final terminaron matándose por un tema de poder, ¿sí? Que es por donde comenzamos toda esta discusión. Entonces, a partir de eso, voy un poco a lo que me hablaba John, lo que hablaba John, y era el hombre también como como la iglesia también influye en lo político, ¿no? Digamos como Aristóteles, fue llamado de hecho el segundo gran maestro para, 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 para los islámicos, después perdón, el primer gran maestro, el segundo al Farabi. ¿Mm? Entonces, claramente había una gran influencia de no solamente en lo metafísico, sino también en la parte de adquisición de logos y que ese logos, cómo se iba a transformar en política. Vemos cómo hay una frase interesante de Aristóteles y dice que la polis existe por naturaleza. Por naturaleza, el hombre es animal político. Y quien por naturaleza y no por accidente vive sin polis, o es un loco, o es un ser superior, o como aquel hombre al que criticaría Homero, sin hermandad, sin ley, sin hogar, el quien ama, el que no ama sino la guerra, una ficha indefensa en un juego de mesa. Entonces vemos cómo ellos, al tener estas enseñanzas también políticas, comenzaron a tener unas grandes luchas políticas. Entonces vemos las cruzadas, vemos la expansión del Islam también ay, que me va, con los califatos. Entonces vemos también que es una lucha al final, lo que decía Sócrates, el hombre a medida que adquiere el logo se convierte en animal político.
Entonces vemos cómo estas enseñanzas se van reflejando en la sociedad y vemos cómo ellos quieren expandirse y vemos cómo al final hay una gran expansión, no solamente religiosa, sino también política, ¿sí? Social, de colonizar territorios. Y veo que claramente esa educación de esa época iba enfocada a eso, ¿sí? A que también el acceso a la educación era para unos pocos, pero esos pocos eran los que tenían la capacidad de colonizar, de invadir y a partir de ahí, pues imponer su pensamiento, ¿no? También. Es como la premisa que tú hablabas en cuanto a negar, o sea, a la negación, que si hay una libertad, pues puede ser en los papeles que hay una libertad, pero vemos cómo actualmente, en la actualidad, siempre vemos cómo la Iglesia Católica, por lo menos, o para ser más claro, el Vaticano tiene una gran influencia política a nivel mundial, como ninguna otra religión, o ninguna otra espiritualidad. Incluso tienen un país, ¿sí? Y a partir de eso, pues vemos que, por lo menos en Colombia, cada vez que va a haber algo de paz, llaman a un miembro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces me parece que también estamos todavía, ese poder está siendo enfocado para una clase política, religiosa, perdón, que también es política para mí. Entonces, sin embargo, no vemos cómo llaman a un cristiano o a un testigo de Jehová o a un yoruba o infinidad de espiritualidades que existen para tomar ese tipo de decisiones dentro de la política actual mundial. ¿Sí? Claramente, en Oriente hay otra política y esa política va dirigida claramente más por la gente del Islam, debido a que también son mayoría, ¿no? Dentro de la práctica mundial. Entonces, esas dos situaciones me parecen interesantes y creo, como lo es, que no hay una libertad todavía en los papeles, o puede haber una libertad, digamos, en cuanto en las bases sociales más más, bueno, no sé cómo decirlo, más, sí, en la población social, pero en las élites todavía se sigue manejando una clase dominante religiosa, que para mí en este caso los católicos, ¿sí? Además que está demostrado también porque son muchos, ¿sí? Y tienen una gran influencia en Occidente en cuanto a de toma de decisiones, de lo que se va a hacer, de lo que no se va a hacer, incluso también, ¿no? Incluso vemos en la política, siempre que hay algo, vemos cómo el clero tiene manda a alguien, tiene un enviado. Entonces eso me parece que también es un poco, pues, limitante, ¿no? Para otras espiritualidades. Ok, bueno, perfecto. Hago mi intervención referente a lo que han comentado. Em, Hablaban acerca de la libertad. Sí, efectivamente, como lo decía Ojed, hay una libertad tal vez en un papel firmado, pero en la práctica no se ve tan libre, no se ve tan libertad como desearíamos. Hablaba también acerca de que en Oriente, en mundo musulmán, Indonesia, África, la parte baja de Europa, es un mundo donde pues está arraigado el Islam y allí si tú eres católico cristiano estás en peligro. Allí tampoco hay libertad. Lo mismo pasa en Colombia, aunque se ha declarado un estado laico y se ha firmado en el 93 la libertad de culto y se ha incluido dentro de la Constitución. Pesa mucho pesa mucho la tradición católica. Y entonces sí, efectivamente no se experimenta una libertad como tal, grande, ¿sí? Una libertad como la anhelaríamos. Eso tiene mucho mayor peso eso. Pero sí se ha ganado mucho espacio porque pues en algunas esferas sí ya se han hecho reuniones ecuménicas donde pues diferentes cultos, diferentes fe se han reunido. Entonces eso, bueno, ya se va avanzando en ese tema. Quisiera retomar el tema de la parte de la educación
con la frase de San Agustín de Hipona, cuando él dice, la educación no es el llenado de un cubo, sino el encendido de un fuego. Es el encendido de un fuego porque empezó pequeño y empezó bajo el sesgo del clero de los monasterios, pero se encendió la educación, el conocimiento, y se fue expandiendo, dando origen a las universidades, dando origen a diferentes actividades y profesiones. Inicialmente era solamente la teología, la filosofía, las artes, se fue incorporando el derecho, se fue incorporando la religión, se fue incorporando las escrituras. Y hoy tenemos, mira, el sinfín de carreras que tenemos. Entonces, es un fuego que se encendió y no se puede apagar. Es un fuego muy poderoso y lo estamos viviendo hoy. De hecho, hoy estamos en la universidad que es un fuego, porque la Universidad Nacional Abierta a Distancia es ese fósforo que se encendió de conocimiento aquí en Colombia y que se ha extendido de una manera impresionante al cabo que tenemos la universidad más grande de Colombia con la tecnología más grande para poder llegar a todo rincón. Entonces, ese conocimiento, esa educación, la que hoy tenemos, nació tal vez de algo pequeño, de algo muy sesgado, que fue la parte de la fe, la parte clériga, la parte de monasterios, la parte religiosa. Pero hoy tenemos algo muy, muy extenso. Y nació de algo muy pequeño y eso a mí me llama mucho, mucho la atención, porque hoy el pueblo, el vulgo, tiene la posibilidad de estudiar, de prepararse y así tener más oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito emprendedor, en el ámbito político, en el ámbito económico, lo que no se veía en la Edad Media. La Edad Media, por ser tan sesgado y por ser tan cerrado también el tema de la educación, el poder estaba centralizado. Hoy vemos cómo jóvenes que se preparan llegan al poder y han empezado desde abajo. Entonces eso me parece algo muy importante que ha hecho la educación y que puede determinar o que puede avalar la tesis donde decimos que la educación es poder. Ojed. Qué pena. Para hablar un poco de no, claramente estoy de acuerdo en la actualidad el hecho de que hayan diferentes pensamientos ha formado más saber y ha formado y ha dado la oportunidad de que claramente personas que no tienen capacidad económica, como por lo menos lo tenían en la época de la temprana Edad Media, era muy limitado. Ahora mucha gente puede entrar a adquirir conocimiento, pero sin embargo, el poder o la educación sigue siendo administrada por el poder. ¿En qué sentido? De que no es lo mismo, digamos, estudiar en los Andes o estudiar o una universidad o no sé, no quisiera ser tampoco peyorativo, pero bueno, estudiar en los Andes o en otra universidad. No solamente por el tipo de relaciones que creas y que te generan espacios, que te abren espacios, porque pues imagínate estudiar derecho, pero que tu profesor sea de la Corte Suprema, o el encargado, o sea senador, o haya sido así. Entonces, eso también claramente hemos tenido más acceso a la educación, pero seguimos manejando unas élites dentro de la educación. Diferente, claro, han cambiado, como han evolucionado esas maneras de ejercer ese poder, pero a mi modo de ver, siguen existiendo y claramente una de las cosas es que nosotros tenemos y es que nosotros analizamos el poder. También me refiero como filósofo, que tenemos esa obligación de analizar el poder y ¿sí? Cuestionarlo. Entonces, bajo esa premisa, pienso que es importante también analizar que tenemos una educación, pero sigue siendo una educación que
está segmentada. O sea, de hecho, si tú, en Colombia, si tú ocupas ciertos cargos académicos en universidades o en el área, digamos, de ministerios o cosas, ya ese mismo cargo te proyecta a un ministerio o te proyecta a una dirección de algo nacional. Si vemos cómo, y hay estudios los cuales hablan y dice cómo esas élites colombianas tienen captados esos mecanismos también de poder. Y yo tengo ese captado, por ejemplo, había un ejemplo puntual y era como como el jefe, el director de, de ICA, algo así, tengo entendido, resultaba siendo ministro casi siempre para poner un ejemplo puntual, o sea, un ejemplo así global, resultaba siendo ministro de Agricultura, un ejemplo, de siempre hay como esta persona que llega a este cargo automáticamente pasa allá. Y eso hay, por ejemplo, el rector de los Andes, un ejemplo, automáticamente tienes un cargo en el Estado, no eres ministro, porque pues el mismo entorno te hace, lo que no hace otras universidades más locales, ¿sí? Sigue uno trabajando o estando en el mismo aspecto, con la misma gente, que al final es como se mueve, la misma clase obrera, que tiene estado 3 o 4, sí, o 2, no sé. Entonces, a partir de eso, pienso que hay un análisis también interesante y es ver cómo actualmente sigue influyendo ese tipo, bueno, los mecanismos de poder han cambiado, ¿no? De ejercer poder y van a seguir cambiando a partir de que evolucione también el ser humano, el hombre. Entonces era como ese aporte. Muy bien, Paula. Sí, bueno, creo que tengo varios lados desde los cuales complementar. Mm, Pensando un poco en esta línea del poder que venimos llevando, me gustaría introducir un poco el arte, lo que significaba el arte en ese entonces y lo que significa el arte ahora, porque, bueno, digamos que en la época medieval el arte tenía un rol pedagógico central porque, como ya lo mencioné, pues y lo hemos mencionado, la mayoría de la población era analfabeta y este conocimiento, digamos, más especializado estaba reservado para ciertos grupos poblacionales. Entonces, creo que el arte fue una herramienta también para el aprendizaje de las personas, pero también de pronto justamente esta reafirmación de los... em, de las ideologías, del control ideológico que se tenía sobre la población. Sin embargo, pues la vemos allí muy presente como en el ámbito educativo. Creo que no se había hecho o si acaso se estaba gestando hasta ahora esa dicotomía como entre arte y conocimiento o de pronto esa separación que viene después de la estética. Me pone mucho a pensar eso, ¿no? Porque de hecho, pues si nos devolvemos a las raíces de la filosofía es amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Entonces, como que hacer esa dicotomía a veces es un poco extraño. Mm, y me parece a rescatar mucho que en la educación medieval se tenía como esto que mencionaba John de la llama, ¿no? Y la llama no solo era del conocimiento, sino era de la fe y de muchas otras cosas que finalmente creo que también representan como esa pasión hacia conocer, hacia evolucionar como individuos y como sociedad. Entonces creo que eso me parece como un punto a rescatar, sin embargo. Veo que, pues también hablando de la educación, hoy en día, pues podemos decir que estamos en una educación que creo que lo dijo Ojed en unos términos parecidos, es una educación fragmentada porque justamente pues la educación sigue siendo administrada pues por el poder. Eh, Pienso en el arte en este momento como también el espíritu de la sociedad y lo que lleva como todos esos mensajes cargados de lo que ocurre hoy en nuestras sociedades. Entonces, pienso mucho como las élites desde la economía, la política y el pensamiento también eh, de alguna forma regulan, entre comillas, esta educación y mm, pues pareciera como un ciclo que se repite
repite, solo que con ciertas ilusiones en la actualidad, ilusiones de libertad, creería yo. Entonces, sí, como que para ir cerrando me gustaría como abordar esto, que yo creo que la analogía se puede hacer es precisamente porque no se ha salido de un ciclo de poder o de un ciclo en donde haya un conocimiento centralizado o un poder centralizado. Creo que solo existen ilusiones de libertad en las sociedades y sobre todo situándonos en un contexto latinoamericano. Ok, Paula, muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar también ya por finalizado este debate. Creo que quedan muchas cosas por seguir hablando. Podemos tal vez concluir algo muy general, donde creo que todos concordamos que la educación fue y sigue siendo una herramienta fundamental de poder. Trae poder en todas las áreas: religioso, político, económico, social. Y es un poder que debemos aprender a manejar y debemos buscar por medio del conocimiento que estamos adquiriendo. Muchachos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí en este pequeño debate. Seguiremos llenando el Padlet y darle gracias al tutor César Ibarra por este espacio que nos ha permitido tener y este debate disputativo que nos ha permitido desarrollar. Gracias, Ojed, gracias, Paula. Quedamos entonces pendientes de todo lo que Buenas está por noches. venir. Muchas Dios los gracias. bendiga. Hasta Muchas gracias, luego. yo, muchas gracias, Paula. Gracias. Chao, chao. Mira, papi.